bien, pues el día de hoy vamos a estar en el Evangelio según San Juan. Vamos a estar terminando el capítulo 19. Les voy a pedir que, antes de que entremos a nuestro estudio, tomemos también un tiempo para orar, para que el Señor nos guíe. El título en esta mañana es La muerte del Rey, y va a ser en el capítulo 19 de Juan, del verso 17 al verso 37. Vamos a orar. Padre, también queremos pedirte para que tú nos guíes en tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro corazón a lo que tú quieres decirnos el día de hoy. Guíanos, Señor, a través de tu palabra. Creemos, Señor, que tu palabra sigue vigente. Estamos convencidos, Señor, que tu palabra es viva, que es eficaz. Señor, y es un deleite poder venir y juntos escucharte hablar a nuestro corazón. Queremos ser transformados por ti, Señor. No solamente queremos conocimiento, queremos, Señor, esa vida que tú das por medio de tu palabra también. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Juan capítulo 19, verso 17, dice así: Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: No escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: Soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: Lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: No la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliera la escritura que dice: Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: Tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebraran las piernas y fueran quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que ustedes también crean. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura: No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: Mirarán al que traspasaron. Y vamos a dejar hasta allí. Vimos la semana pasada cómo Jesús es juzgado,
cómo Jesús es llevado ante las autoridades civiles, ante Pilato, Poncio Pilato, para poderle juzgar y dar muerte, que es lo que habían planeado los judíos. Y decíamos que los judíos no podían ejecutar a ninguna persona, salvo a alguien que profanara el templo. Pero cualquier delito que llevara como consecuencia la pena de muerte tenía que ser llevado al tribunal romano. En ese entonces Poncio Pilato era el quien gobernaba, y vimos la semana pasada que Jesús fue llevado ante él, y que Pilato en más de una ocasión, 4 ocasiones, salió y les dijo a los judíos: no encuentro culpa alguna en este hombre. Y vemos cómo este hombre, que tuvo la posibilidad de decidir justamente, de ponerse del lado de justicia, del lado de Jesús, prefirió no meterse en más problemas y entregó a Jesús a los judíos. Vimos que Pilato había tomado a Jesús y lo había azotado. Y mencionamos que había 3 tipos de azote, ¿no? Mencionamos el fustigato, el flagelato y el verberatio. Y dijimos que a Jesús Pilato no quiso castigarlo mucho. Le dio unos azotes más o menos y lo sacó, y vimos cómo fue humillado Jesús después de que había sido golpeado por los judíos cuando fue llevado ante el sumo sacerdote. Fue llevado también con Poncio Pilato, y fue humillado también con Herodes. Y vemos que a Jesús, después de azotarle, le ponen una capa, le ponen una corona de espinas, lo golpean con una caña y lo sacan para que sea exhibido. Y este hombre, Poncio Pilato, dice: miren, aquí está el hombre, he aquí al hombre. Y quizá Pilato en su mente quería que la gente viera a Jesús como alguien inofensivo, alguien que no valía la pena matar. Y vemos que la gente, el pueblo judío, principalmente los líderes, ya estaban decididos a darle muerte, aunque, como Pilato dijo, no había causa alguna para matarlo. Y entonces, como Pilato se negaba a ejecutar a Jesús, el pueblo comienza a decirle: si tú no matas a este, entonces no eres amigo de César. Y comienzan a gritar, y Pilato, viendo cómo la gente empezaba a causarle problemas, dice: muy bien, crucifíquenlo ustedes. Lo entrega, y dice que se lo llevan los soldados en el verso 16. En el verso 17 nos dice entonces que a Jesús le ponen la cruz. Ahora, sabemos, mencionábamos la semana pasada, que cuando alguien era condenado a la crucifixión, entonces sí lo azotaban con la forma más severa de azotar, que era el verberatio. Y es así, decíamos, que era azotar al prisionero con un látigo que incluía metal o huesos o piedra en las cuerdas. Y era por turnos, se ponían los soldados y se iban alternando hasta que quedaban exhaustos. ¿Y qué sucedía? Que podían flagelar a la persona hasta que el hueso quedaba expuesto, o algunos órganos internos. Y mencionaba cómo Flavio Josefo, un historiador, menciona haber visto a personas ser azotadas hasta que sus órganos quedaban expuestos. Y Jesús entonces es azotado de esa manera, y luego le ponen la cruz. Ahora, en las películas, y cuando vemos en Semana Santa, por ejemplo, en la Ciudad de México, no es es tradicional una representación en Iztapalapa, pues ponen a Jesús cargando una cruz literal. Pero en realidad la cruz, como lo hacían los romanos, es que dejaban el poste vertical, ya lo dejaban montado, y al prisionero le ponían solamente el travesaño, que se llamaba patíbulum, y amarraban a la persona o le pasaban los brazos por encima, y eso es lo que tenía que cargar. Pero imagínate, después de haber sido azotado 2 veces Jesús, y la segunda vez haber sido azotado de esa manera tan extrema, y después de haber sido toda la noche golpeado, castigado, Jesús, sabemos por los relatos de los evangelios sinópticos, que Jesús no pudo terminar su trayecto, tuvo que ser ayudado por Simón de Cirene. Pero aquí dice que
Jesús lleva la cruz. Ahora, quiero que no olvidemos algo. Estamos viendo el relato de Juan. Y Juan nos va a presentar su perspectiva de la crucifixión y la muerte de Jesús. Juan no nos va a dar todos los detalles que tenemos en Lucas o en Marcos y Mateo, porque Juan quiere mostrarnos cierta cualidad de Jesús, ciertos aspectos de Jesús, y muchos detalles son omitidos por él. Sin embargo, nos dice que entonces sale Jesús a un lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, es donde iba a ser crucificado. Ahora, curiosamente, si no sabías, de ahí viene la palabra Calvario, es el lugar de la calavera, y allí es a donde Jesús llevaban a crucificar. Dice el verso 18 que allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Ahora, sabemos que Jesús, por los otros relatos de los evangelios, nos dicen que estas personas que estaban siendo crucificadas, Reina Valera dice, eran ladrones. La palabra es lestes, es la misma palabra que se usa de Barrabás. No eran solamente gente que robaba, eran terroristas literalmente. Era gente violenta, gente que se había levantado, gente que había estado en revueltas, en escándalos violentos, y son colocados a los lados de Jesús y Jesús en el centro. Ahora, es curioso porque este detalle, cuando tú ves Isaías 53:9, cuando habla del siervo sufriente, dice que el siervo de Jehová iba a morir entre delincuentes, entre gente despreciada, iba a morir entre delincuentes, y allí estaban uno al lado de su derecha, el otro a su izquierda. Sabemos por los evangelios sinópticos que uno de ellos recibe a Jesús, cree en él, le pide auxilio en el último momento, y es donde podemos ver la misericordia y la gracia de Dios, porque aún le dice un ladrón a Jesús, ¿sabes qué? Sálvanos si eres el Hijo de Dios. Y el otro le dice, oye, ni estando en el mismo suplicio, ni estando en el mismo tormento te arrepientes. Y él le dice, acuérdate de mí. Y Jesús le promete, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Viendo la gracia de Jesús aún en el lecho de muerte, o aún al borde de la muerte. Y dice allí en el verso 19, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Siempre que crucificaban a un malhechor, a un delincuente, le ponían un título. De hecho, le viene de la palabra titulum, y era un letrero donde decían cuál era la causa por la cual había sido crucificado. Y de alguna manera eso servía de escarmiento, de advertencia para los delincuentes. Tú pasabas y podías ver, a este lo crucificaron por esto, este por esto otro, y sabías qué cosas no debías hacer, viendo el precio. Ahora, dice que a Jesús lo ponían cerca de donde podía ser visto, y era lo que hacían, crucificaban a la gente en lugares públicos, de alguna manera que la gente pudiera ver. Y aquí dice que a Jesús le ponen el título Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Ahora, esa era la causa por la cual Jesús estaba siendo crucificado. Lo estaban acusando prácticamente de sedición, de que era alguien peligroso para el imperio, porque sabían que el único rey o el único emperador era César. Y Poncio Pilato dijo, ¿saben qué? Póngale a él el título del Rey de los Judíos, alguien que quiso levantarse contra César. Ahora, sabía Pilato que esto no era cierto, pero Pilato estaba molesto con los judíos. Desde el principio Pilato no había querido involucrarse. Ustedes recuerdan que se lava las manos, se acuerdan que su esposa le advierte, no te metas con este, se acuerdan que él lo manda con Herodes. Pilato no quería involucrarse en este asunto, pero cuando tiene que ejecutar a Jesús, manda entonces que le pongan ese título. Ahora, dice el verso 20 que muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. En hebreo, pues obviamente, porque allí estaba el lugar donde Jesús estaba siendo crucificado, era la lengua natural. Pero ponen en griego porque era la lengua común, la lengua de todo el mundo, universal, vamos a decir. Y el latín, que era lo que hablaban los soldados romanos.
de tal forma que el letrero estaba puesto allí para que las personas pudieran leerlo y para que mucha gente lo viera. Ahora, Jesús había dicho que el Hijo del Hombre iba a ser levantado y que así como la serpiente había sido levantada, ¿se acuerdan? La serpiente de bronce, mientras el pueblo de Israel estaba en el éxodo por el desierto, que el Hijo del Hombre iba a ser levantado y dice que iba a atraer a muchos hacia él. Pues aquí está Jesús siendo expuesto, está su delito, Jesús el rey de los judíos, y está siendo exhibido para mucha gente. Dice el verso 21 entonces que le dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos. Para ellos era una ofensa. Si ustedes recuerdan, Pilato les dijo: ok, quieren matar a su rey, y ellos decían: no es nuestro rey. Y en varias ocasiones Pilato dijo: bueno, les voy a entregar a su rey, y decían: no tenemos más rey que César. Y decíamos que aquellos que se jactaban de no ser gobernados por nadie sino por Dios, ahora estaban voluntariamente sujetándose a César y estaban desechando no solamente al rey de los judíos, sino al rey de reyes, a Jesús. Y aquí, sin saberlo, y es parte de las ironías de Juan. Juan, hemos hablado de que maneja muchos significados más profundos que lo aparente. Pilato, sin saberlo, Pilato sin proponérselo, estaba confirmando una verdad. Jesús era el rey, sí era el Mesías, y estaba usando su enojo contra los judíos. Estaba haciendo esto como una venganza. Ok, ustedes me hicieron involucrarme en este asunto, pues aquí está, este es el rey de los judíos, este que está crucificado como un ladrón, como un malhechor, ese es el rey. Esa es la forma en que de una manera despectiva puedo tratar a este pueblo tan aferrado. Y van los principales sacerdotes y dicen: hey, no le pongas ese título. Él dijo que era el rey de los judíos, pero no es el rey de los judíos. Y vean la respuesta de Pilato, versículo 22: lo que he escrito, he escrito. No la hagan de todos ya. Ya lo puse, así se va a quedar. Y eso, imagínate el enojo que habría ocasionado en ellos, porque se estaban burlando Pilato de toda la nación. Hay un diccionario bíblico de dos autores, uno es Vila y el otro es Squine. Son diccionarios bíblicos, ya tiene mucho tiempo, es un clásico. Diccionario bíblico ilustrado, Vila Squine. Si ustedes lo ven, dentro de sus páginas viene una foto de un grabado romano. De hecho, asumen que fue de un soldado romano. Está una cruz y en la cruz está crucificado un asno, un burro. Y decían: el rey de los judíos. Esa era la burla no solamente de los soldados, sino de el gobernador romano, Poncio Pilato, al poner ese título a Jesús. Aquí está su rey. ¿Por qué? Porque decíamos, la cruz era lo más humillante que se podía hacer para una persona. Estaba siendo expuesta, estaba siendo exhibida. Y no solamente Jesús, sino al ponerle ese título, toda la nación estaba siendo exhibida. Así de que los judíos estaban molestos y Pilato les dice: ya lo escribí, así se queda. En el verso 23 dice que cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Ya habían crucificado a Jesús. Les decíamos ahorita que Jesús había llegado, o cualquier prisionero había llegado con su patíbulo, luego lo ataban de los brazos a la cruz o lo clavaban, lo subían y lo encajaban en el travesaño en el poste, más bien así como una T. Pero ya que estaba allí, le ponían un descanso, un soporte en la cruz para que se apoyara. Y normalmente ponían los pies juntos y los inmovilizaban o amarrados o clavados. Ahora, ese descanso no era para su comodidad. En realidad, ese descanso era para hacer más larga la agonía. Era para que
mientras se estaba asfixiando a la persona, involuntariamente pudiera apoyarse y aliviar momentáneamente el dolor de su peso sobre los brazos y sobre el pecho. Entonces, involuntariamente, queriendo evitar el dolor, ellos se apoyaban y eso hacía más larga su agonía. No lo iba a salvar de morir, pero iba a mantenerlo más tiempo tratando de sobrevivir. Y dice que ya que Jesús estaba crucificado allí, entonces los soldados dividieron los vestidos de Jesús. Ahora, ¿qué te dice eso? Básicamente que Jesús había sido desnudado. Jesús fue crucificado desnudo, era parte de la vergüenza. Y un acto vergonzoso en las guerras, y ustedes en la Biblia van a encontrar pasajes, era descubrir la desnudez de un soldado, de un hombre. El ejército lo tomaba prisionero, lo que hacían es que te llevaban desnudo, y eso era exhibirte, era humillarte. Jesús fue humillado de esa manera también. Sus vestidos, dice que lo toman los soldados, menciona que son 4, y dividen en 4 partes sus ropas. Ahora, no es que agarraron cada prenda y la partieron en 4, es que tomaron sus elementos. Los historiadores piensan que normalmente la vestimenta hubiera sido la capa, la parte externa, un turbante, algo para la cabeza, un cinturón y sus sandalias. Y la quinta que están disputando allí es su túnica, que esa era la prenda interior. Esa era la prenda que se ponían primero, luego sobre eso iba su manto, se ponían su cinto, se ponían sus sandalias y se ponía el turbante o la prenda en la cabeza. Y dice que cuando reparten las ropas, cada uno toma una prenda y queda la túnica. Pero dice que esa túnica era de un solo, no tenía costura, de una sola pieza. Entonces era una prenda, valía la pena conservarla. Y dice, no la rompamos, mejor echemos suertes sobre ella y a ver quién se queda con esta prenda. Y dice en el versículo 24, entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliera la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y ahora nuevamente Juan pone en evidencia que Dios está en control de todas estas situaciones. Aun cuando Jesús está siendo humillado, aun cuando Jesús está siendo exhibido, aun cuando Jesús fue torturado, Dios está llevando a cabo su plan. Y estos soldados romanos que no eran cristianos, no eran judíos, eran gente que aborrecía al pueblo judío, están cumpliendo la palabra de Dios, están cumpliendo aquello que Dios había hablado siglos antes. Si vas al Salmo 22, te vas a dar cuenta allí. Acompáñame al Salmo 22, es un salmo mesiánico. Y quiero que leamos un poquito desde el verso 12. Y quiero que vayas pensando en esta lectura y vayas contrastando esto que estamos leyendo con la vivencia de Jesús en la cruz. Dice el verso 12, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descuyentaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Puedes identificar lo que Jesús estaba viviendo? Jesús estaba siendo crucificado, pero siglos antes de que esto sucediera, el salmista fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir esta experiencia y dejar este salmo. Y mientras estas cosas pasan, Jesús está viviendo estas situaciones y Juan el Evangelista, por medio del Espíritu Santo, está viendo que la palabra de Dios está cumpliendo en Jesucristo. Y dice Juan, repartieron, dice, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Y dice Juan, esto fue para que se cumpliera la escritura.
Es decir, nuevamente los soldados también están allí, son culpables de todo lo que hacen. Ellos están haciendo esto porque su corazón es malo, porque su corazón es perverso, pero haciendo esto ellos sin saberlo y sin quererlo están cumpliendo la palabra de Dios. ¿Te puedes imaginar esto? Dios cumple su palabra en los que le conocen y en los que no le conocen. Dios cumple su voluntad en los cristianos y en los no cristianos. Dios cumple todos sus planes y sus propósitos en gente que decide obedecerlo voluntariamente y en gente que lo obedece sin saberlo. Gente que siguiendo sus impulsos, su corazón malo, cumplen el propósito de Dios. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que Dios es soberano. Tenemos un Dios que está por encima de nuestras decisiones, por encima de nuestros planes, por encima de cualquier circunstancia. Y aquí los soldados estaban cumpliendo la palabra escrita. Dice allí en el versículo 25 que estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y los comentaristas están divididos porque dicen, no sabemos de cuántas personas está hablando, pero lo más probable es que sean 4 personas diferentes, así como están los signos de puntuación. Dice, es la madre de Jesús, la hermana de su madre, María, que era la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Entonces aparentemente hay 4 mujeres que están allí. Ahora, en Lucas 23-27 nos dice que en realidad iban muchas mujeres llorando cuando Jesús iba siendo, pues desde que fue juzgado hasta que fue crucificado. Pero Juan fija su mirada en estas 4 personas porque hubo algo importante. Dice que estando estas mujeres allí, el verso 26, Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba. Y Juan no quiere poner, y me vio a mí que escribía esto, dice, Juan vio al discípulo que Jesús amaba, o sea yo. Es Juan el evangelista que está hablando acerca del mismo y dice que estaba allí presente. Y ese es un dato importante porque Juan estuvo siguiendo a Jesús durante todo su juicio y también hasta su muerte. Y dice entonces que cuando Jesús los ve, en el verso 26, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y después le dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Ahora, a lo mejor te preguntas, ¿qué significa esto? ¿Por qué Jesús está encargándole su madre a Juan? ¿Y por qué le pide a Juan que se haga cargo de ella? Ahora, no olvides algo. En Juan 7, Jesús nos muestra que sus hermanos no creían en él. Juan, si tú vas al capítulo 7, en el verso 5, desde el verso 3, dice, y le dijeron sus hermanos, los hermanos de Jesús, sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y luego dice el versículo 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. Es decir, Jesús no fue popular ni en su casa. Jesús, sus hermanos no creían en él y le dicen, oye, si haces milagros, si haces señales, pues ve y que el mundo te conozca, pues haz las cosas para que te vean y puedan creer en ti. Y Juan comenta, ni sus hermanos creían en él. Entonces vemos que los hermanos de Jesús no estaban cerca a Jesús. Otra cosa, los estudiosos piensan que José, el esposo de María, ya estaba muerto. No se menciona nunca ya en los evangelios. Entonces se asume que José ya había muerto. Entonces, si los hermanos de Jesús no crean en él, si se habían mantenido fuera, de hecho piensan que ni siquiera estaban ahí en Judea cuando murió, entonces lo que hace Jesús es, le pide al discípulo que cuide a su madre. Si te fijas, no es al revés. En realidad no le está diciendo, Juan,
ahora María va a tener cuidado de ti. De hecho, le dice, mujer, ahí está tu hijo. Él se va a encargar de ti. Ahora, es curiosa la forma en que se refiere a su mamá, ¿no? No le dice, mami, mamá, pues no te preocupes, no, ahí está él. Le dice mujer. Es la misma forma en que se refiere a ella en el capítulo 2 cuando le pide que haga el milagro con el vino. Y lo hace de esa manera porque era una forma respetuosa de dirigirse a una persona. Le está diciendo de una forma respetuosa, mujer, ahí está quien te va a cuidar. Y dice allí, en el versículo 27, que desde aquella hora Juan la recibió en su casa. Es decir, María se fue a vivir con Juan, a la casa de Juan. Ya no estuvo con sus hijos. Es lo que nos dice allí. Luego dice el verso 28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y otra vez, Juan está mostrándonos a Jesús. Si ustedes se fijan, no nos está poniendo todos los detalles de los otros evangelistas. No nos dice que necesitó que alguien le ayudara a cargar la cruz. No nos dice que Jesús estaba quejándose. No nos dice que Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No nos muestra a Jesús desesperado ni dolido. Nos muestra a Jesús en control. Y dice, Jesús sabía que ya todo estaba consumado. Es lo mismo que Juan nos narra, si tú vas al capítulo 13, para que recuerdes, en la última cena, en el verso 1, Juan 13, verso 1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre. Es decir, Juan nos pone a Jesús siempre en control de la situación, siempre sabiendo todo lo que estaba sucediendo. Y dice que aquí Jesús sabía que ya todo estaba cumplido. Ahora, Jesús todavía no moría, pero ya lo daba por un hecho. Él ya sabía, ya está listo, ya todo está preparado. Dice que Jesús sabía que todo estaba consumado. Y entonces dijo, para que la escritura se cumpliera, tengo sed. Ahora, no piensen que Jesús dijo, era un guión, ¿no? Ahora tengo que decir tengo sed. Tengo sed. No. Imagínate, después de haber sido azotado 2 veces, de caminar, de que te trajeran para arriba y para abajo toda la madrugada, a golpes, después de haber cargado el patíbulo, estar en el sol en Judea, estar en la cruz, su cuerpo como humano, de manera natural, iba a estar sediento. Pero la escritura que se cumple de hecho es lo que sigue. Dice el versículo 29, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos, empapándola en vinagre, una esponja, dice, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Ahora, acompáñame por favor al Salmo 69. Hoy en la mañana, mientras estábamos preparándonos para la oración, leíamos este pasaje. Y en el Salmo 69, el verso 19, mira lo que dice, tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciera de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y otra vez, Jesús puede, mientras está allí, está sabiendo, consciente que está cumpliendo toda la palabra escrita acerca de él. Y Juan, el evangelista, dice, hey, esto que está diciendo Jesús es lo que estaba profetizado. Es lo que el salmista dijo acerca del Mesías. Y dice ahí entonces que le pusieron vinagre, empaparon una esponja y se la dieron a beber. Y mira el verso 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Ahora, otra vez, no nos dice que Jesús en algún momento dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No, dice que Jesús, la frase que dijo fue, la deuda está pagada, tetelestai,
consumado es. Y eso básicamente significa esa frase. Es un término que indica que no hay nada más que hacer. El objetivo se cumplió y comercialmente se usaba para pagar una cuenta. Cuando tú llegabas a Coppel o a Liverpool y dabas el último abono, entonces ya te ponen el sello, consumado es, tetelestai, la deuda está pagada. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. ¿Sabes qué? El propósito se ha cumplido, el objetivo se ha alcanzado, todo está hecho, consumado es. Ahora, quiero que pienses esto. Jesús sabía que para esto había venido, para esta hora había venido. ¿Qué es lo que Jesús estaba consiguiendo? Jesús estaba consiguiendo que la ira del Padre, el castigo por causa de nuestro pecado, de tu pecado y el mío, del pecado de toda la humanidad, que esa ira no viniera sobre los hombres. Jesús dijo, ¿sabes qué? Yo tomo el lugar de ellos. Y entonces Jesús sufre como pecador, sufre como si Él hubiera hecho lo que nosotros hicimos, como si nuestra culpa fuera propia. Y Jesús entonces cuando dice consumado es, cuando dice esta deuda está pagada, lo que estaba diciendo es que ahora los hombres tenemos alternativa. Ahora las personas no tenemos que padecer el juicio de Dios. Y todos los hombres vamos a ser llamados a cuentas. Todo hombre, toda mujer va a ser llamado a rendir cuentas delante de Dios. Y hay dos opciones. Tú puedes llegar convencido de tu propia bondad, de que no eres tan malo. Tú puedes llegar y pararte delante de Dios y el juicio va a ser culpable. Ese va a ser el veredicto. Y tú puedes decir, ¿sabes qué, Señor? Pero tú sabes que yo hice lo mejor que pude. Tú sabes que no soy tan malo como otros. Yo no soy tan como el vecino, ni yo no golpeo a la esposa, yo no soy infiel, no me emborracho más que los fines de semana, pero lo normal, o sea, no estoy tan mal. Pero ¿sabes qué? Delante del juez no hay quien en sus propias fuerzas pueda mantenerse en pie. Esa es la opción que la mayoría de los hombres ha escogido. Tristemente, la mayoría de los hombres piensan que son lo suficientemente buenos para llegar delante de Dios y decirle, Señor, aquí estoy. Hazte un lado para entrar al cielo. Lo merezco. Es más, quiero que pienses esto. Cuando llegamos así, cuando tenemos esa actitud de decir, me lo he ganado, es que Dios nos debe. Y Dios no le debe nada a nadie. Pero cuando tú piensas que por tu bondad, por tus méritos, por tus buenas obras, Dios te va a dejar entrar al cielo, entonces tú vas a llegar a cobrar una deuda y le vas a decir, Señor, págame lo que he hecho. Y sabes que Dios no le debe a nadie. Esa es la opción 1. La opción 2 es que reconozcamos que no somos tan buenos como pensamos, que en realidad no somos buenos, que las cosas que hacemos siempre llevan un interés, o normalmente, por muy pequeña que sea la pizca de interés, va a estar ahí. Todos los hombres somos pecadores, todos los hombres nos hemos desviado, todos somos culpables y todos necesitamos un Salvador. Por eso Jesús, cuando muere, dice consumado es. Ahora quiero que te fijes en este detalle en el versículo 30. ¿Cómo termina el verso 30? Dice, y habiendo inclinado la cabeza, ¿qué hizo Jesús? Entregó el Espíritu. Dijo Jesús, ahora sí, aquí está mi vida. No es que alguien haya quitado su vida. Jesús dijo, nadie me la quita. Tengo el poder para entregarla y tengo el poder para volverla a tomar. Dice que cuando Jesús dijo consumado es, inclina su cabeza y entrega su vida. Jesús es el que está rindiendo su vida. Ahora, cuando vemos esta declaración, en verso 30 es una declaración de victoria. No vemos a un Jesús derrotado. No vemos a un Jesús que diga, pues, ahí la deuda está abonada, ¿no? Ahí lo que se pudo. No,
se cumplió el objetivo de Dios, se cumplió el propósito para el cual vino este mundo. La deuda ha sido pagada. Y es importante esto porque hay personas que piensan que Jesús tuvo que ir al infierno todavía a sufrir por nosotros. Pero la Biblia nos dice eso. La Biblia nos dice que aquí el precio fue pagado, que aquí Jesús declara su victoria. Aquí Jesús está diciendo, ya no hay nada más que hacer, ya ha sido pagado todo. Mira el verso 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebraran las piernas y fueran quitados de allí. Es decir, la ley establecía que si un hombre era colgado de un madero, no podías dejarlo en el día de reposo, porque era maldición. Si tú vas a Deuteronomio 21, te explica que no lo dejes expuesto, porque eso trae maldición. Deuteronomio 21, verso 22. Dice, si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieran morir y lo colgaran en un madero, no dejarán que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ahora, vimos la semana pasada que los judíos no querían entrar al lugar donde estaba Pilato, al pretorium. ¿Por qué? Porque no se querían contaminar. Decían, no, si nos metemos a la casa de este inmundo gentil, nos vamos a contaminar ceremonialmente y no vamos a poder continuar con la fiesta de la Pascua, no vamos a poder seguir comiendo los festejos. Entonces se quedaban afuera. Y ahora que Jesús ya está muerto y están colgados allí, están los dos ladrones, los dos revoltosos a los lados de Jesús, y están todavía pataleando y dicen, ¿sabes qué? No queremos que nos contamine la tierra. Mañana tenemos no solamente es sábado, no solamente es día de reposo, sino que es nuestra chagiga, seguimos con la fiesta, tenemos que comer también una comida especial mañana. Entonces, ¿por qué no los matan más rápido? Y van y le piden de favor, ¿no? Túmbale las piedras, ¿no? Ya para que se mueran rápido, ¿no? Para podernos ir a festejar la Pascua a gusto. Entonces van y dice que van con el de un lado y tenían un martillito con el que llegaban y le quebraban los huesos, y entonces ya no se podían sostener y el peso caía sobre el pecho. Básicamente los pulmones ya no funcionaban igual y entonces morían más rápido. Dice que le rompen las piernas a uno, se van al otro extremo, rompen las piernas al otro, y cuando llegan con Jesús, Jesús ya está muerto. Y entonces, al ver que estaba muerto, dice allí en el versículo 32, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Parece que está muerto. A ver, pícale, no se va a estar haciendo, ¿no? Y dice que atraviesan con una lanza y sale agua y sangre. Ahora, los médicos han debatido qué es lo que pasó, y algunos dicen es que le atravesó el corazón y por eso le sale la sangre y el agua, y otros dicen no, cuando una persona es azotada, cuando una persona tiene esas lesiones en los pulmones es donde se le acumula el agua. Entonces cuando lo atravesaron, sí atravesaron el corazón también, pero el agua salía de los pulmones, entonces sale la sangre y sale el agua. ¿Y por qué hacen eso? Básicamente Juan nos da ese detalle para que no quedara duda que Jesús estaba muerto. Jesús estaba muerto en la cruz. Hay personas que dicen, no, Jesús hizo el loco y luego lo llevaron al sepulcro, se escapó temprano sin que nadie lo viera, se dio un shower, se compró una ropa nueva y apareció el domingo. ¡Tarán! Y todos creyeron que había resucitado. No,
nos dice que Jesús estaba muerto. Salió sangre y agua, no había duda de que Jesús estaba muerto. Y dice allí, entonces, el versículo 35, por si alguien todavía tenía duda, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que ustedes también crean. Y es Juan nuevamente hablando de sí mismo y dicen, hey, yo lo vi y esto que estoy diciendo es verdad. Y se los estoy diciendo para que crean. El objetivo de Juan, no lo olvidemos, es que la gente crea el relato, que pueda creer en Jesús. Si tú le das vuelta a tu página, en el capítulo 20, el versículo 31 nos dice que las cosas que se han escrito están escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Juan quiere que tú creas. Juan, cuando escribió estas cosas, estaba pensando en todos aquellos que iban a leer este relato para que pudieran creer y para que pudieran tener vida eterna. Ahora, Juan dice, el testimonio que doy es verdadero y sé que esto es verdad para que ustedes también crean. Dice el verso 36, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Y Juan está diciendo estas cosas no solamente viendo lo que Jesús estaba viviendo, sino viendo el significado que esto tenía. Estaban celebrando la Pascua, y cuando celebraban la Pascua, Dios les había dado instrucciones muy claras y les dijo, cuando comas la Pascua vas a comer el cordero, pero no vas a quebrar los huesos del cordero, no vas a romper un hueso del cordero. Y lo que estaba diciendo Juan aquí básicamente es, aquí está el verdadero cordero de Pascua. Estás celebrando la Pascua, estás matando al cordero de la Pascua. Y en Éxodo 12, cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, en Egipto estaban esclavos, le dijo, hoy tú vas a comerte este cordero con tu familia, la sangre la vas a tomar y la vas a marcar en tu puerta, y en la noche va a venir el ángel de la destrucción, y donde esté esa sangre no va a haber muerte. Y eso sucedió. Y al día siguiente el pueblo de Israel fue hecho libre del dominio de Faraón. La Pascua le recordaba al pueblo de Israel cómo Dios los había hecho libres de la esclavitud, de la opresión. Y aquí, mientras Jesús está siendo crucificado, Juan está viendo al Cordero, está viendo al verdadero Cordero de Pascua que trae verdadera libertad. Estaba siendo sacrificado en la fiesta de la Pascua y está viendo cómo sus huesos no son rotos, y él está recordando las instrucciones. Ve a Éxodo 12, las instrucciones que Dios le dio a Moisés para que celebraran la Pascua. Éxodo 12, vete al verso 46. Dice, se comerá el cordero en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebrarás hueso suyo. Está refiriéndose al cordero de la Pascua. Al comer, cuando participes, no saques la carne ni rompas el hueso del cordero. Juan estaba viendo a Jesús en un significado más amplio. No solamente era el rey de los judíos, era el rey de reyes, era el Dios que estaba en control de todas las cosas, era el Cordero, la verdadera Pascua. De hecho, Pablo en 1 Corintios 5:7 nos dice que Cristo es nuestra Pascua. Nuestra Pascua es Cristo, se identifica de esta manera a Jesús. 1 Corintios 5, verso 7 dice, límpiense pues de la vieja levadura para que sean nueva masa, sin levadura como son, porque su Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Allí estaba Jesús
el verdadero Cordero de la Pascua. Y dice allí también, en el verso 37, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Ahora, quiero que vayas por favor a Zacarías 12. Zacarías 12. Y mira allí, está hablando, habla en el capítulo 11 de los malos pastores de Israel. Y luego habla de la intervención de Dios. Pero en el capítulo 12, si vas al verso 10, dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ahora, si tú ves esto, te vas a dar cuenta que el que está hablando aquí es Dios. El profeta está hablando y está diciendo, el Señor dice esto. Y dice que va a venir ese espíritu de gracia y de oración y van a ver a Dios, al que traspasaron. Ahora, si tú sigues leyendo, te vas a dar cuenta que habla de otro pastor. Y en el capítulo 13, dice verso 1, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y quiero que con eso en mente te regreses a Juan. Y en el capítulo 19, dice allí en el versículo 34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y muchos ven en estas escrituras la idea de Juan, de que podamos ver que ese manantial de alguna manera estaba en Jesús, que cuando Jesús fue traspasado, esa agua y esa sangre que estaba saliendo era el manantial de limpieza que Dios había prometido. En la antigüedad, cuando el pueblo de Israel salió como esclavo de Egipto, tuvieron sed y fueron a la roca. ¿Y qué hicieron en la roca? La golpearon. ¿Y qué pasó? Salió agua. Y dice Pablo que Cristo era la roca. Cristo es aquel manantial. Cristo es aquel del que fluye ríos de agua viva. Es aquel que le dijo a la mujer samaritana, si tú supieras con quién hablas, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Jesús no solamente era la roca, no solamente era el manantial, no solamente es el Cordero de Pascua, sino que es aquel al que traspasaron. Era el representante de Dios, el unigénito de Dios viniendo a su pueblo y su pueblo humillándolo, su pueblo traspasándolo. De hecho, este pasaje se repite en Apocalipsis y lo vas a ver de una perspectiva diferente. En Apocalipsis capítulo 1, el verso 7, nos dice, he aquí que viene con las nubes, Jesús, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Jesús es aquel al que traspasaron. Cuando Dios dio esa palabra, estaba pensando en el unigénito, en el siervo sufriente que fue traspasado por su pueblo. Mientras traspasaban a Jesús, Dios mismo era traspasado. Pero del costado estaba saliendo este manantial, este agua y sangre que iban a traer limpieza, no solamente a la nación judía, sino a todo aquel que cree. Jesús es la roca, Jesús es el Rey, Jesús es el Cordero de la Pascua, Jesús es el manantial, Jesús es Dios. Y Juan quiere dejar bien claro esto. Yo lo vi y te doy este testimonio porque es verdad para que puedas creer. Y la pregunta hoy es si tú crees esto. Porque no es importante saberlo solamente. Lo más importante es que puedas creer que en esta cruz estaba el siervo sufriente de Dios, el Hijo unigénito, pagando por tus pecados y por los míos, para que tú y yo
seamos tratados como justos, para que tú y yo seamos recibidos por el Padre como hijos. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque en esa cruz tú derramaste tu sangre, porque en esa cruz, Señor, tú pagaste nuestra deuda, la deuda que todo hombre tiene y que ningún hombre puede pagar, la deuda que solamente por medio de la sangre del Cordero podía ser pagada. Y te damos gracias, Señor, porque no fue en vano, porque en ese sufrimiento, en ese tormento, en esa humillación que tú pasaste, estaba un plan glorioso para traer salvación al hombre. Señor, te damos gracias porque aun cuando no podemos entender que te hayas humillado de esa manera, aun cuando no podemos entender la maldad que hay en nosotros y que de alguna manera está ilustrada en Poncio Pilato, en Judas, en los soldados romanos, en cada una de esas personas quizá podamos encontrar algo con lo cual nos identificamos. Y quizás, Señor, no alcanzamos a entender el grado de corrupción que hay en nuestro corazón, el grado, Señor, de maldad que hay en nosotros. Pero con tu muerte, Señor, tú pagaste el precio para nuestro perdón. Y en esta hora, Señor, nuestra oración es para darte gracias por eso. Para pedirte, Señor, que cada uno de los que están en este lugar el día de hoy puedan creer y puedan recibir este perdón de pecados. Para que cada uno de los que están aquí, Señor, puedan reconocer que somos pecadores, que no hay justicia en nosotros que alcance para pagar la deuda que toda la humanidad tiene contigo, y que solamente cuando reconocemos la muerte, el sacrificio de Jesús, cuando reconocemos que no hay en otro la esperanza o la posibilidad de ir al cielo, cuando nos apropiamos de esa promesa, de esta verdad, es que entonces tenemos acceso a tu presencia. Gracias, Señor, porque tu Hijo ya recorrió toda la ruta, porque se despojó a sí mismo, se humilló, se hizo obediente hasta la muerte, porque padeció en la cruz, porque fue sepultado y ya resucitó al tercer día, Señor, porque fue exaltado, ascendido y cruzó para entrar al lugar santísimo, cruzó los cielos para sentarse a la diestra del Padre. Señor, te damos gracias porque tenemos certeza de que la obra está completa, de que todo ha sido consumado, de que no hay nada más que hacer.